en Córdoba, en Mendoza y en provincia de Buenos Aires. Vamos a estar lanzando oficialmente el anuncio cuando haya masa crítica suficiente, pero si quieren ser parte del partido en alguno de estos distritos se pueden contactar por privado o por supuesto si quieren serlo en algún otro también contáctense. La idea es poder trabajar con personas que compartan nuestras visiones e ideales. A ver si estoy con Darío. Es el problema de la televisión en vivo, ¿vieron cómo es esto? Que puede haber cosas que fallen. Así que esperemos que vuelva a entrar. Al que iba por la pregunta de la vía parlamentaria, cierro esa idea. La idea es ir primero por la vía parlamentaria. De hecho, en el 2021 son elecciones legislativas. En consecuencia, la idea es que presentemos candidatos a diputados y a legisladores en el 2021 y de ahí trabajar para ver si en el 2023 tenemos masa crítica suficiente como para poder presentar candidatos presidenciales, independientemente de si logramos o no presentarnos con fuerza propia. Creo que lo importante es que haya representantes y jugadores liberales en una eventual disputa electoral con una base política seria y con un armado serio. Con respecto a los que preguntaban si vamos o no a juntarnos con Unidos, si arman partido y están en condiciones de hacerlo, es una posibilidad. Por lo pronto estamos enfocados en terminar de mejorar. Ahora sí, Darío, te veo bien. Terminá de peinarte ahí para la cámara y larga. Sí, estaba hace un rato, quiero aclarar, no sé por qué, no conectaba. Ahí va. Bueno, la idea de esto es poder charlar un poco descontracturadamente, que quizás los afiliados, los miembros, las personas que nos siguen en Instagram y no han tenido el gusto de charlar con vos o de conocerte en persona, aprovechando esta situación de vida a distancia, podamos conversar de una manera más relajada y directa. Así que nada, te propongo que arranques contando un poquito cómo ves la cuestión y después, si te parece, generamos más un ida y vuelta con la gente. Bueno, hola, evidentemente no hay otro tema en el mundo que la tremenda epidemia que se está viviendo de coronavirus. Yo vengo siguiendo los temas de esta epidemia en distintos lugares del mundo, particularmente en Argentina, y comparativamente viendo cómo se está manejando la cosa, y tengo mucha preocupación en este momento por la situación económica que va a venir después de esta epidemia en el mundo, pero particularmente en Argentina. Yo creo que Argentina es un país en este momento muy vulnerable económicamente. Tengo mucha preocupación por el destrozo de fuentes de trabajo que ya se empezó a dar y que se va a seguir dando con muchísima intensidad. Desafortunadamente hay países que están atravesando esta situación, pero tienen resto, son países con espaldas económicas muy grandes. Argentina le toca esto en un momento de mucha debilidad económica que ya venía antes de la epidemia. Ahora con la epidemia y una medida tan radical como es el aislamiento, esto va a ser muy desgraciado. Esto no, los que decimos esto no queremos de ninguna manera menospreciar el tema de la salud. El tema de la salud, por supuesto que es importantísimo, es clave, para lo que todos tenemos que estar preocupados. Cualquier vida vale mucho y los temas de salud se tienen que priorizar. Sobre eso no hay discusión y sobre eso creo que tenemos que estar todos convencidos y todos juntos y todos unidos pensando que es lo mejor, y tratar de que esta epidemia pase rápido y con costos de vida lo más bajos posible. Ahora, una vez puestos de acuerdo todo en esto, yo quiero ver si no hay posibilidades de, por un lado, tener desgravaciones impositivas. O sea, en el mundo se están dando en este momento todo tipo de medidas.
postergar el pago de impuestos, tener desgravaciones impositivas, bajas de impuestos, o sea, una cantidad de cosas muy, muy claves, porque hoy hay un montón de gente, especialmente la pequeña y la mediana empresa, que tiene que ver con que no está produciendo, y no está produciendo, pero los vencimientos de pago, los impuestos los tiene que pagar igual. Cuando se habla de tener una política frente a las empresas, a mí me gusta pensar mucho en ese tipo de empresa que es una pequeña empresa, que es un bar, que es un taxi, que es un Uber, que es un negocio que produce con pocos empleados, pero produce mucho. O sea, todo eso está parado, fundamentalmente parado. Y lo que no está bajando y lo que no se para es el gasto del Estado, el gasto absolutamente ineficiente del Estado. Tenemos un Estado elefantiásico que gasta muchísimo dinero y que exprime ya. Yo no tengo palabras para decirlo, pero exprimir me parece una palabra muy buena para definir eso, lo que se hace con el ciudadano que trabaja, con el ciudadano que aporta su trabajo y que aporta impuestos. Ese ciudadano hoy es el ciudadano por excelencia, maltratado en la Argentina. Y hay un punto donde ese ciudadano tiene que empezar a tener respuesta del Estado, porque por un lado el Estado le quita todo, le pide impuestos, le pide que paguen al día y no le da nada y no hace el Estado nada, ningún esfuerzo por achicarse y es el único sector de la Argentina que no se está ajustando. Y eso es muy grave porque aparte va a contramano de lo que está pasando en el mundo. En el mundo lo que está pasando es que los estados están tratando de ayudar al que aporta. No solamente se está cuidando la salud, pero a su vez se ayuda al que está en una situación complicada. Acá en la Argentina en los últimos días eso es una catástrofe, pero sigue habiendo nombramientos en el Estado cuando la situación económica es muy catastrófica y no hay ni una medida en favor de los que pagan impuestos. Bien, ahí aprovecho para hacerte una pregunta, porque ayer por primera vez en el marco de toda esta cuarentena se escuchó un cacerolazo, una señal de protesta. Viste que están todos los días a las 9 de la noche los aplausos, las rondas de agradecimiento en los balcones hacia médicos, funcionarios de las fuerzas de seguridad o armados o lo que fuera. Y ayer por primera vez, después de eso, apareció esta noción de los cacerolazos con una consigna muy interesante que es justamente políticos bájense los sueldos. ¿Cómo crees que esta es una suerte de llamado de atención hacia estos políticos que, como vos decís, no acusan recibo de lo que está pasando? ¿Tenés alguna recomendación para la gente o para los políticos? Digo, ¿cómo ves la cuestión? Yo creo, por un lado, yo defiendo fuertemente siempre la libertad de expresión y la posibilidad que tenga la gente de expresarse. Si la gente se está expresando a las 9 de la noche para aplaudir a los médicos y para aplaudir a toda la gente que trabaja en contra de este virus y a favor de la salud de la gente, a mí me parece bien. Ahora, si después a las 9:30 hay gente que quiere tocar la cacerola porque los políticos no se bajan los sueldos, me parece excelente también, porque es una manera de expresar lo que yo digo. No solamente tiene que ver con los sueldos de los políticos, tiene que ver con el gasto ineficiente del Estado en un momento de emergencia, de gran emergencia social y económica. Y respecto de bajarse los sueldos de los políticos, es muy vergonzoso que haya gente hoy que está defendiendo, militando en las redes que no se baje el sueldo de los políticos. Es una vergüenza, lo hizo Uruguay, lo hizo Paraguay, lo hizo la provincia de Mendoza. El Estado Nacional, ¿cómo no hace eso? Es un mínimo, independientemente de que en una situación de pobreza extrema que hay en la Argentina, es importante porque fíjate que en Uruguay, por ejemplo, se destina un fondo para comprar insumos y para atender a los sectores más desfavorecidos, lo que no se le paga, lo que se le descuenta a los funcionarios públicos. O sea, independientemente que
que sirve para eso, porque, o sea, en la Argentina hoy cada respirador es importantísimo. Si con esos ahorros los sueldos de los políticos se pueden comprar 10, 15, 50 o 200 respiradores, hoy todo eso es imprescindible y sirve. Pero además muestra una señal de que los políticos no están aislados, de que tienen una empatía con esa persona, esa pequeña empresa que no puede trabajar, ese hombre que tiene un auto y no puede trabajar, esa mujer que cocina para un restaurante y no puede trabajar, para todos los que producen cualquier cosa, todos esos que tienen que pagar impuestos y ven que los responsables de gastar esos impuestos no hacen el mínimo esfuerzo. Es una cuestión de empatía, es una cuestión un poco de ponerse en el lugar del otro. Es decir, si ese la está pasando mal, yo que soy ministro, que soy secretario de Estado o que tengo un cargo público, bueno, me pongo de su lado, ¿no? No es Claro. solamente el gasto, es mostrar empatía con el que está en una situación mala. Y a mí me parece que es completamente indignante que no hagan ningún gesto. El otro día veía un reportaje que hizo Viviana Canosa al presidente de la Nación y el presidente justificaba no ¿por qué no había que gastar el gasto político? El presidente vive gratis, vive en Olivos, tiene todo pago, o sea, no gasta ni un centavo para comer, no gasta nada. ¿Por qué no puede achicarse el sueldo? Los ministros tienen chofer, tienen pago las comidas, pueden pasar los viáticos cada vez que van a un restaurante. ¿Cómo que no pueden bajarse el 30 o el 40% del sueldo si viven gratis? O sea, básicamente es una cuestión de ponerse del lado del otro, del lado que hoy, del que tiene un negocio y está cerrado, del que está por perder su empleo en una fábrica, el que se achicaron, le dieron vacaciones adelantadas porque no hay trabajo. Hoy me enteré, estaba viendo ahí en Twitter una revista, una publicación, 50 personas se quedaron afuera porque la revista cerró, porque la revista, no sé, debe haber cerrado porque no vende, no tengo ni idea de la situación de la revista, pero ¿quién compra revistas en este momento? Entonces es muy indignante eso de que se estén cerrando a hacer lo que otros países están haciendo. Bastante tendrían que hacer un achicamiento del gasto público, ¿no? Tendrían que hacer, o sea, el otro día yo publiqué un artículo en Infobae donde en base a un trabajo que hicimos en Mejorar, decía que con los 6.000 millones de déficit de Aerolíneas Argentinas desde el 2008 hasta ahora, se podrían haber construido casi 40 hospitales de alta tecnología, ¿no? Completamente equipados. Con los Mira, ahí 5.000 te millones... agrego Sí, un detallito ahí. Ahora con Mejorar vamos a estar sacando todos los días placas con distintos gastos ineficientes del Estado en distintas carteras y medirlo justamente en unidades sanitarias, para que la gente tome dimensión de cómo se fuman plata en pelotudeces y que la plata no está yendo a las cuestiones generalmente prioritarias como lo que vos acabas de mencionar. Así que perdón por la interrupción, pero era un buen momento para el chivo. no, estoy de acuerdo, Yamil, porque es cuando la gente es muy impresionante cuando vos ves el gasto público medido en lo que se podría comprar o lo que se podría gastar con eso, ¿no? Cuando vos decís que, yo el otro día usé un ejemplo, cuando Kichilov expropió Aerolíneas Argentinas, le expropió y le pagó a Repsol 5.000 millones de dólares por el 51% que tenía Repsol de YPF. YPF en este momento vale 3.000 millones de dólares, el 100% de la empresa. O sea, este es el desastre del Estado argentino, porque con esos 5.000 millones, claro, si haces la cuenta, lo medís 5.000 millones de dólares, si haces la cuenta y lo medís en hospitales, o lo medís en respiradores, o los medís en investigación científica para encontrar una cura, en cualquier cosa que lo midas, es atroz lo que te da como resultado. El despilfarro permanente del Estado argentino que en este momento se ve, porque los políticos cuando tienen un poquitito de subida de la economía, en lugar de justamente en ese momento
crear las condiciones para estar mejor equipado, para tener mejores cosas, para cuando viene una situación como esta, porque los países tienen y el mundo tiene situaciones de emergencia. Esta es una situación de emergencia, puede haber un terremoto, puede haber una inundación, puede haber un montón de cosas para la cual se necesitan recursos. Y esta inconsciencia del aparato político argentino, que a veces se maneja como una casta, que cree que lo que nunca tienen que hacer es reducir la posibilidad de gastar ellos, y gastan por demagogia, gastan por populismo y gastan por poco interés en los problemas reales de la gente, y se crean bolsones de pobreza y se crean bolsones de indigencia. Lo que pasa en La Matanza es una catástrofe, o sea, es una catástrofe social, la cantidad de pobres que hay. Y bueno, ¿y ahí qué ha pasado? ¿Por qué el Estado argentino siguió gastando en locuras y en disparates y dejó que se llegue a una situación donde hay 1,5 millones de pobres en un partido de la provincia de Buenos Aires? Te paro ahí, Darío. De hecho, hay un informe del BID de hace no tanto tiempo que justamente plantea que el gasto público ineficiente en Argentina llega a 7 puntos del PBI. O sea que entre transferencias que no tendría que hacer, gastos de más, gastos suntuarios, ni entremos a hablar de empresas del Estado, cosas que además agregan ineficiencia, estamos hablando de una torta de plata brutal, que cuando muchas veces los liberales planteamos que hay que racionalizar el gasto del Estado justamente para que haya un Estado con herramientas y con recursos para responder ante situaciones de infortunio o crisis como las que vamos a tener ahora. Ahora lo que te propongo es que pasemos más a un formato de ida y vuelta con la gente que nos está acompañando, que nos han hecho una cantidad enorme de preguntas, así que si Sí. querés terminar la idea que estabas planteando y cuando quieras me das el pie y empiezo a leer. Dale, sí, no, yo simplemente quería mencionar que cuando nosotros hablamos, porque acá hay un falso progresismo y una idea falsa del progresismo que está instalada en muchos sectores en la Argentina, de que cuando hablas de reducir el gasto público te dicen querés desmantelar el Estado. No, o sea, lo que querés es fortalecer lo importante del Estado. La salud es importante en el Estado, la educación es importante en el Estado, la seguridad es importante en el Estado. Lo que se debe cortar es el despilfarro en todo lo que le quita recursos a esas áreas tan importantes, porque son las áreas donde se juegan la vida y la muerte. Después hay un montón de cosas del Estado que el Estado se puede ocupar, la cultura, digamos, el transporte, todo eso es importante, pero primero está lo que es el núcleo duro. El problema es que en la Argentina, si vos ves lo que se gasta en el Estado, se gasta en empresas improductivas, se gasta en empleados estatales que no hacen nada, se gasta en el Estado lo que hace es fortalecer los aparatos políticos. El dinero está dirigido a fortalecer los aparatos políticos, no está dirigido a mejorar la calidad de vida de la gente. Y ese es el falso discurso del progresismo, un discurso muy mentiroso. Bien, acá hay una pregunta que creo que un poco podés plantearla de tu experiencia con Fernando y demás, que preguntan cómo se hace para gobernar este país sin el peronismo. Una pregunta tranquila como para arrancar y romper el hielo que te tiro. Yo creo que justamente lo que pasó en el gobierno pasado, en el gobierno de Macri, que fue un gobierno que intentó respetar la institucionalidad y avanzar en algunas cosas, fue que no se dio la gran batalla cultural que había que dar, ¿no? Yo creo que cuando se pretende avanzar como si en la Argentina fuera un país normal y no pasara nada, ahí es donde se pierden las posibilidades. El peronismo y los sindicatos peronistas y todas las situaciones, todas las instituciones que están cooptadas por el peronismo y que se han radicalizado mucho en los últimos años, es la pelea que hay que dar ahí, porque ellos defienden privilegios. Yo no hablo del peronismo que antes funcionaba mucho mejor, que era un peronismo democrático, que respetaba las instituciones y respetaba el juego democrático. Yo creo que el peronismo se ha ido marginalizando y radicalizando en los últimos años, especialmente en los años del kirchnerismo. Y además tiene una cosa que defiende en su caja.
O sea, y lo que hay que dar, y la gran batalla política y la gran batalla cultural que hay que dar, es que nosotros, los que estamos del lado republicano, tenemos que sostener fuertemente, dar la batalla fuertemente, de que el Estado es para la gente, no es para sostener. Ellos defienden intereses corporativos. Cuando vos ves que te dicen defienden la plata de sus obras sociales, defienden la plata de sus empleados públicos, defienden la plata de su provincia que tiene 60% de gasto público, de empleados públicos y que la provincia está pauperizada. O sea, esa discusión hay que darla. Yo creo que en los años del gobierno de Macri el gran problema es que no se dio y se pretendió gobernar como si fuesen sectores democráticos normales. Y no, no. Hay países donde eso está sobreentendido. Pueden cambiar el signo político y no pasa nada. En Argentina no. En Argentina no se puede dar por sobreentendido. No se puede dar por sobreentendido porque vos sabés que los que defienden el interés corporativo lo van a seguir defendiendo, porque vienen viviendo hace años ellos, su aparato político, su familia, todos vienen viviendo de eso. Y cuando uno se apropia de una parte del Estado, como pasa con estos sectores, no la quiere soltar nunca, siente que es de él, porque toda su vida se construye en torno de eso, toda su fortuna se construye en torno de eso, todo su grupo político de militancia que lo sostiene se construye sobre eso. Entonces, el tema es, el próximo gobierno que tenga la posibilidad de hacer eso tiene que dar una batalla cultural muy fuerte. O sea, en la Argentina nadie suelta los privilegios por propia voluntad. Esto es así. Los privilegios se los tenés que sacar a cachetazos. Está muy bien. Acá tenemos dos preguntas parecidas, una la hizo Alan, otra la hace Marce, que preguntan cómo pueden, digamos, incidir, aportar, contribuir para cambiar estas cosas. O sea, ¿qué sugerencia das vos para que un ciudadano que tiene ganas de hacer una diferencia pueda contribuir a generar un cambio? Bueno, yo en primer lugar lo que hace varios años decidí es que yo doy todas las peleas, ¿no? Yo doy todas las discusiones y en algún momento eso me ha costado perder cargos, me ha costado y no me importa. La verdad que creo que la primera cosa que tiene que hacer un grupo político que quiera cambiar las cosas es hablar con la verdad. En la Argentina muy poca gente habla en la política con la verdad. La verdad es una cosa en la Argentina, decir la verdad en la Argentina es hasta riesgoso. Entonces yo creo que la primera cosa es eso, ¿no? Que hay que ir contra eso con todo, hay que decidir, saber que si yo hubiese quedado callado siempre en mi vida, estaría en el gobierno de la ciudad. O sea, si me hubiese quedado haciendo lo justo y cobrando el sueldo y teniendo secretaria y teniendo empleados y teniendo chofer, todavía estaría en ese cargo y o sea, no tendría probablemente ningún problema calladito. A mí no me parece, hoy en el quedarse en la Argentina callado y no denunciar las cosas que hay que denunciar es ser cómplice. Y yo creo que no se puede ser cómplice. Hay que tener un discurso político muy fuerte, muy estructurado, muy respetuoso del otro, pero teniendo en cuenta que en la Argentina te enfrentás a mafias que están enquistadas en el poder, que están enquistadas en los medios de comunicación, que están enquistadas en distintos lugares. Entonces, la pelea contra la mafia es una pelea que hay que dar. Después, sosteniendo la verdad, yo creo que hay un montón de gente en la población que te sostiene y que te banca por eso, que banca esa actitud, y hay que empezar a ocupar cargos legislativos y hay que tener representación política y mediática, política, mediática y en todo orden para instalar estos temas. Pero yo creo justamente que lo primero de todo, lo primero que hay que hacer es dar todas las discusiones. Argentina es un país con una estructura de poder mafiosa y los demócratas no pueden enfrentarse a una estructura de poder mafiosa pensando que la estructura de poder mafiosa le va a hacer los favores y los va a dejar gobernar. La estructura de poder mafiosa no te va a dejar gobernar, no te va a dejar hacer nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los demócratas es dar las peleas y sentir que el ciudadano que trabaja y que paga sus impuestos y que se sale todos los días a producir riqueza,
tiene un acompañamiento. O sea, eso hoy es clave en la Argentina, porque pareciera que los ciudadanos no tienen ningún acompañamiento, que el ciudadano, que todo el que se levanta todos los días a trabajar y a generar riqueza, está solo, se la tiene que arreglar solo. Y los que tenemos la suerte de ocupar algún lugar en la política, en la opinión pública, lo que tenemos que hacer es hablarles, defenderlos, porque ese ciudadano hoy está muy desguarnecido. Bien, ahí te voy a combinar tres preguntas que tienen algo que ver. Una lo hace Sebastián, que dice, ¿cómo crees que es la mejor manera de ir saliendo de la cuarentena? Otra que la hace María, que es, ¿cómo crees que puede levantar la economía o funcionar la economía una vez que se levante la cuarentena? Y la última pregunta vinculada con esto es, si estás de acuerdo con esta extensión que se hizo en Argentina de 14 días más de la cuarentena, y si no crees que hubiera sido conveniente quizás hacer un esquema un poco más flexible o segmentado, y en ese sentido no sé si tenés algún ejemplo a nivel global que te parezca digno de ser analizado. Bueno, sí, la verdad que yo creo que yo no soy un médico sanitarista, no soy un especialista en este tema. Yo creo que Argentina es muy vulnerable porque tiene en algunos lugares del país un sistema de salud muy débil, quiero decir, muy pocas camas con respiradores, entonces quizás lo que están haciendo es tratar de que no le reviente o no le explote el sistema de salud, y que no lleguen a un punto de no poder atender a la gente por falta de insumos. Por cierto, hay otros modelos. España e Italia están en un modelo como el de Argentina en este momento, que es un modelo de estar cerrado completamente, pero claro, se les desbordó la situación a España y a Italia mucho, y ahora lo que tienen que hacer es parar la cosa del contagio porque tienen muchísimos casos. Alemania tiene otro modelo. Alemania es un país increíblemente organizado que yo conozco muy bien y quiero mucho, y Alemania no tiene una cerrazón total. Ahora, yo el otro día citaba un caso de por qué y acá, claro, acá la doctora Love dice, estoy leyendo, hay una cultura en la Argentina de no respetar la ley, claro, quizás por eso también hay que tomar medidas a veces más fuertes. En Alemania fue todo muy gradual, primero se cortaron los espectáculos públicos, después se fueron cerrando algunos negocios, los restaurantes. Hoy en Alemania se puede ir por la calle sin ningún problema, se puede ir a los parques, se puede comprar un café uno, y se pueden hacer varias cosas manteniendo lo que llaman ellos la situación de distanciamiento social, no acercándote a menos de 1,5 metros a otra persona, salvo que sea tu familia. Pero leía un informe, leí el otro día un informe de un doctor, Pablo Goldschmidt, en un medio, que él daba un ejemplo y decía, ¿por qué Alemania tiene este modelo? Bueno, Alemania comparado con Italia, Alemania tiene 6 veces más respiradores que Italia y tiene al mismo tiempo 10 veces menos muertos. Y yo creo que es eso, ¿no? Un Estado que invirtió bien en salud, que tiene un sistema de salud muy bueno, puede tener un sistema más, digamos, más dócil, más suave, por decir, de cuarentena, porque puede atender a toda la gente. Después hay otros modelos curiosos, pero bueno, ya pertenecen a un esquema muy distinto, muy distinto acá alguien dice, a los parques infantiles no se puede ir y no se puede juntar más de 2 personas. Claro, sí, por supuesto, podés ir a la calle por la calle en Alemania de a 2, o de a 1, de a 2 o más si es si es tu familia, si no, no. Pero bueno, puedes ir por la calle, puedes ir a los parques y puedes comprarte un café en la calle. Pero después también hay otros modelos, pero ya son una cosa muy distinta a la Argentina. En Suecia, por ejemplo, sigue habiendo clases y solo hay cuarentena para la gente más anciana. Se le recomienda no salir a la calle.
pero yo no sé, yo no soy quien debe decir cómo tiene que hacerse la cuarentena o no, porque no es mi métier. Solamente lo que hago es comparar los casos del mundo que conozco y que me gusta siempre estudiar. Eh, el tema de la situación económica, esa pregunta, ¿cómo se sale de una situación económica así? Eso es el tema más delicado. Yo creo que lo que va a pasar en la Argentina después de la cuarentena va a ser un empobrecimiento aún más grande del país, muy, muy fuerte. Y ahí sí creo que si no hay una reforma del Estado, si no hay un achicamiento del gasto inútil del Estado, y si no se puede producir un estímulo a la actividad económica con una baja de impuestos, y con mucho énfasis en la pequeña y mediana empresa, que va a estar muy, muy, muy ahogada, creo que el daño puede ser irreparable, que puede tardar muchos años en recuperarse. O sea, hace falta una visión de estadistas para lo que viene en la Argentina después de la cuarentena. Primero cuidar que no haya más víctimas, primero cuidar la salud de todos, pero ya tendrían que estar pensando en lo que viene después. Porque si no lo estás pensando, cuando vuelvas y tengas todas las empresas casi cerradas o por cerrar, por la falta. Una cosa es una empresa grande, una cosa es una multinacional, una cosa es una empresa que tiene espalda. Acá una empresa pequeña en Argentina, 3 semanas sin cliente, 4 semanas sin cliente, muchos de ese tipo, y si no tienen una cosa de auxilio, si se lo sigue apretando fiscalmente, puede subir la desocupación, se puede desmadrar y puede haber una pérdida de riqueza muy grande. Y la política tiene que estar pensando hoy en eso, en cómo se sale de esta situación. Bien, sigamos entonces. Acá hay una pregunta que me están pasando por privado que tiene que ver con si tenés pensado candidatearte el año que viene a diputado nacional. Esa no sé si, o qué tenés pensado. No, Mirá, no sé, vuelan los no sé. corazoncitos. Mirá, Sí, bueno, yo trato de cumplir un rol que es un rol de discusión política muy intenso. Si ese rol se completa y puedo ser útil en una candidatura a diputada, lo voy a hacer como hice todo en mi vida, sin ningún problema. Yo no trabajo para ser diputado, pero si veo mi presencia representa gente y aporta y no tengo problema en ir a interna o no tengo problema de ir a ningún lugar. Yo creo que una candidatura para lo que tiene que servir es claramente para instalar temas. Lo que no pasaría nunca, lo que yo no haría nunca es ir a una campaña callado solamente para entrar y para ser diputado, porque la verdad que eso no me parece que sea interesante. O sea, si yo tengo que pelear una candidatura y tengo que pelear justamente para tratar de cambiar algo de esta decadencia, lo voy a hacer encantado, pero yo haría una campaña, si tuviera que hacer una campaña, muy, 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 muy fuerte, muy, muy, diría, agresiva en términos de dar la batalla cultural, porque si acá no empieza a discutirse en serio los grandes temas, la decadencia va a ser brutal, 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 brutal. Diputado para ir de diputado testimonial, no. O sea, si yo voy diputado es para ponerme el casco y ir a la batalla. Creo que en la Argentina hace eso. Hace falta eso, no bien, hace falta otra cosa. muy bueno. Para que de paso hay una persona que tiene una pyme y está contando que probablemente cierre. Te recomiendo mucho que veas la charla que hicimos hace 2 días, que está subida al YouTube del partido, de legislación laboral y coronavirus. De ahí estuvimos dando junto a otro abogado Sí, varios tips para ayudar a ver de qué manera transitar esto. Y junto al partido y la Fundación Apolo estamos dando asesoramiento profesional gratuito con nuestros abogados, contadores y demás profesionales para ayudar a las pymes a sobrellevar este momento. Así que también aprovechen ese servicio que es sin cargo y lo estamos haciendo con nuestros distintos profesionales justamente para que cierre la menor cantidad de empresas posibles y que el frenate no sea tan violento. Perdón, Darío, soy una máquina de tirar chivos, pero justo entre los pies que nos tirás vos y las no, está preguntas que bien. tira la gente, No, pero es como que, está que, que bueno surgen. porque también es un momento donde hay mucha gente que está como
como desesperada por tener algún tipo de asesoramiento y ayuda. O sea, vuelvo a decir, el que tiene una empresa, una pequeña empresa, y hoy no puede trabajar, y tiene sobre sus espaldas el tema de sus empleados, que los quiere conservar, y tiene vencimientos de impuestos en poco tiempo, y no está teniendo ganancias, y tiene un crédito que lo tiene que pagar, y no tiene cómo pagarlo. O sea, esa persona necesita ayuda, necesita contención, y necesita justamente asesoramiento. Todo lo que se puede. La política se tiene que dedicar a eso, no se tiene que dedicar solamente a ocupar un cargo y quedarse tranquilo. Se trata justamente de dar una ayuda a los ciudadanos que puedan necesitarla. Sí, ahora estamos sumando capacitaciones, charlas, estamos armando un club de emprendedores para ayudar justamente a la transformación de muchas pymes a esta nueva dinámica tecnológica, o si se quiere virtual o a distancia, o a la reconversión, porque es cierto que hay muchos que van a tener que cerrar o que se pueden quedar sin trabajo si queremos ayudarlos en esta nueva etapa. Ahí hay uno que dice, pongo guita para verte debatir en diputados. Yo ahí lo que digo es, el que quiera afiliarse y apoyar la candidatura de Darío, o quiera poner un mango para apoyar este proyecto, lo que pueden hacer es entrar www.mejorar.com.ar y ahí tienen el botón donar y el botón afiliate. Cualquiera de las dos opciones ayudan a que estas ideas, estas propuestas, que por supuesto Darío encarna de manera excelente, puedan estar más cerca de tener representación parlamentaria el año próximo. Así que gracias por el apoyo, y si se quieren sumar también nos mandan un mensaje privado y pueden colaborar de manera más directa. Acá hay una persona que comenta un poco sobre la decisión de no participar finalmente en las elecciones del año pasado, que dice, demostraste tus valores cuando bajaste tu candidatura, quedó claro que solamente no buscas un puesto. Quería, aprovechando que fue una posición que me consta difícil para todo el equipo y que hubo mucha gente que lo entendió y hubo otra gente que quedó quizás un poco enojada, que puedas refrescar o compartir qué fue lo que a vos particularmente te llevó a tomar la decisión, eh, digamos, acompañada y conversada con el resto del equipo, de finalmente no presentarnos el año pasado. Yo tenía muchas ganas de competir, o sea, me parecía que era un escenario muy interesante y que era justamente, estábamos armando un programa muy fuerte que tenía que ver justamente con dar todas las discusiones, con dar la discusión de cuál debe ser el funcionamiento de un Estado en la Argentina, qué cosas se deben priorizar, y yo estaba muy entusiasmado y muy afilado. Todos los que veían televisión, que salían esos tiempos y todo eso, o sea, yo me sentía como que tenía ganas de debatir con los candidatos, con los otros candidatos. Repito, no sé si iba a ganar o no, pero sí que podía debatir mucho e instalar muchos temas que para mí eran importantes. Pero lo que tenía que pasar, pasó. O sea, yo necesariamente, como los partidos no han dado internas abiertas y todos teníamos que ir con una candidatura que restara votos a la candidatura de Cambiemos. Yo no soy de Cambiemos, no soy del PRO, yo estaba trabajando con el Frente Republicanos y con Mejorar, pero la verdad que todo lo que se podía hacer para tratar de que no vuelva al kirchnerismo había que hacerlo, y yo sentía que quizás aportando con un candidato a presidente como tenía que aportar, porque tenemos que decir de vuelta, Cambiemos quiere cambiar, dice que cambia la política, pero cuando tiene que dar internas, Paso, no las abre. O sea, en eso se muestran como un partido viejo, pese a que son un frente bastante nuevo en la política, se transforman inmediatamente en una fuerza política vieja, antigua, no quieren competir. Entonces nosotros nos veíamos obligados a ir contra Cambiemos, y al ir contra Cambiemos era allanarle el camino completamente al kirchnerismo. Ya sabíamos que el kirchnerismo podía ganar, no iba yo a cargarme en mis espaldas el cooperar en la capital federal, que era uno de los lugares junto con Córdoba y junto con Mendoza, donde se iba a hacer la diferencia más grande a favor de Cambiemos, perdiera votos Cambiemos por una candidatura mía que favoreciera a un tercer candidato a presidente. Y la política para mí es eso. Tenía ganas de competir, pero si
si mi competencia implicaba traer un perjuicio más grande al país, bueno, desistimos, ya llegará otro momento, llegará otra, va a haber otra oportunidad, La política da revancha, eso es lo importante. siempre. Bien, ahí preguntan un poco cuánto medía, había distintas mediciones, pero la verdad que hasta tanto no se hubiera consolidado la elección o la campaña, los números no son tan Nos iba a ir más o relevantes. menos bien, nos iba a ir más o menos Eh, bien. Sí, sí. sí. Sí, creo que lo más interesante para la gente que quizás no estaba tan al tanto es que estábamos en un universo de votos que íbamos a meter legisladores, íbamos a tener representación, pero con el efecto que planteaba Darío, que era contribuir al kirchnerismo y contribuir a un daño mayor, aún al riesgo de que se perdiera la ciudad de Buenos Aires. Así que en ese marco hubo que tomar una decisión difícil, que algunos lo supieron entender, otros trataron de encontrar explicaciones más pueriles o berretas, pero creo que lo bueno es que creo estuvimos a la altura de las circunstancias y que de alguna manera con el diario del lunes eh, tuvimos razón. Esta pregunta es interesante porque te he visto crítico de esto, Darío, en más de una ocasión, y es tu ponderación, tu valoración del rol de la oposición en este contexto, sobre todo si se quiere del principal actor opositor que hoy vendría a ser Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves? ¿Están a la altura de las circunstancias? ¿Crees que están No, yo dejando veo mal espacio a a... la oposición está muy silenciosa y no hay que confundir. Yo comparaba, por ejemplo, la situación con la situación en España. En España, la oposición, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, apoyaron todo lo que tenía que ver con medidas que favoreciera, que necesitara el país en materia económica, en materia de apoyar el aislamiento para que no se siga propagando el virus. Todo eso lo apoyaron en el Congreso y votaron, sin ninguna duda, sin ningún problema. Ahora, la discusión la dan. Y cuando ven que el gobierno está mintiendo, dicen el gobierno miente. Yo creo que lo que está faltando en la Argentina es eso, una oposición que diga, yo te voy a apoyar en todo lo que tiene que ver con los recursos para combatir la enfermedad, con todo lo que tenga que ver con aumentar los recursos para la salud pública, con todo eso te acompaño, te ayudo y estás conmigo. Ahora, todo lo que está mal te lo voy a decir. O sea, es lo elemental, para eso está la oposición. Una cosa es la unidad y otra cosa es la unanimidad. O sea, no se puede dejar pasar barbaridades, dejar pasar pérdidas de federalismo o dejar pasar que se oculte información. O sea, justamente la oposición, el rol que tiene que tener es el rol de apoyar en lo importante, pero criticar todo lo que está mal. Y yo no veo a la oposición, desafortunadamente los veo calladísimos, o sea, no es muy impactante lo de Cambiemos. Además, la cuarentena es para los ciudadanos, no para las instituciones. Los diputados tendrían que debatir de la manera que sea, como nosotros, por Instagram, tendría que hacer lo que fuera, pero tendría que estar discutiendo y defendiendo mucho que no se aproveche la enfermedad, que no se aproveche el estado de excepción para que el oficialismo se lleve por delante prerrogativas institucionales o libertades. Y no, la oposición no está, es una cosa muy impresionante el silencio de la oposición. No, me parece muy mal, estoy muy en desacuerdo. O sea, justamente la oposición, haciendo oposición constructiva, aporta mucho más al sistema republicano que en este silencio. Este silencio no sirve para nada. Bien, ahí te hago una consulta práctica que alguien está haciendo ahí en el chat, que es, ¿qué opinás de Vox? O sea, no tanto capaz del rol ahora, que podés mencionarlo también si querés, en términos de oposición en España, sino qué valoración tenés del espacio, de la ideología que manejan, de la plataforma, ¿cómo lo ves? Vox es un partido en España que tiene más que ver con extremar algunas posiciones
especialmente en lo que tiene que ver con la defensa de la integridad de España, contra el desafío nacionalista y secesionista catalán y vasco y todo eso, y que en realidad Vox, el presidente de Vox era del PP. Yo lo que creo que está pasando en España es un fenómeno muy singular. No tendría ninguna chance de ganar el Partido Socialista o Podemos, no estarían de ninguna manera en el gobierno si los otros sectores liberales y de centro derecha estuvieran unidos. O sea, la fragmentación del voto entre PP, Vox y Ciudadanos lo único que hace es favorecer al PSOE y a Podemos, independientemente de mi opinión de Vox, que es una opinión relativa. Digamos, para mí el gran partido de oposición en España es el PP, no es Vox. Pero digo, la fragmentación le conviene al PSOE. Vox es un partido de gente que estaba en el PP y que se corrió un poco más a posiciones, digamos, a posiciones más terminantes respecto de lo que fue la tolerancia al nacionalismo catalán y todo esto que pasó en el gobierno de Rajoy. El gobierno de Rajoy se corrió mucho al centro, y lo que provocó es que haya una alternativa que se genere y que para toda la gente que defiende el modelo de España unida y todo esto resulta a veces atractiva. Yo creo que las posiciones más de centro son las que hoy en el mundo, a mí me gusta más, no sé, Merkel, el partido de Merkel, que Vox, aunque me gustan los liberales, pero digo, que esos grandes partidos de centro-derecha, tengan unas visiones más de centro en lo que respecta a un montón de cosas que Vox no la tiene. O sea, Vox no es un partido liberal, es un partido más bien conservador, conservador extremo, digamos. No estoy en contra de los conservadores, pero digo, yo soy liberal. Claro. Sí, de hecho algo que nosotros siempre explicamos es que si uno tuviera que hacer el paralelismo con España, mejorar tiene quizás más que ver con Ciudadanos, que sería un caso más acabado, o hasta con el PP. Digo, siempre nos reíamos cuando estábamos en la campaña porque teníamos a Darío que era más PP, yo que era más Ciudadanos, y Karina que era parte del equipo que estaba más cerca de Vox. Pero en definitiva, algo también importante de mejorar es que pueden leer sus bases en www.mejorar.com.ar. De hecho, ahí María preguntaba sobre el sistema de vouchers, tanto para la aplicación en salud como en educación. Eso está en las bases de acción política de Mejorar. Mejorar es un partido que propicia modelos de, si se quiere, inyección de decisiones en el lado de la demanda y tratar de evitar la concentración de provisión de servicios por parte de la oferta en el sector público. Así que tanto para el voucher en educación como en salud y muchas otras cosas lo pueden encontrar en nuestras plataformas y lo trabajamos. Y si les interesa trabajar estos temas, súmense a nuestros equipos técnicos para poder colaborar. Soy una máquina de tirar chivos. Hablando de chivos, este jueves tenemos una charla más o menos a esta hora con Javier Romano, que es vicepresidente segundo del partido, sobre el funcionamiento del Congreso en general y cómo podría o debiera funcionar el Congreso a la distancia, haciendo un poco eco de lo que vos planteabas, Darío, que no es excusa esta cuarentena para que no funcionen. De hecho, tienen el deber constitucional de funcionar, por ejemplo, para controlar los DNUs. Si el Congreso no los controla, tenemos un problema. Sí. Fíjate, por ejemplo, que el otro día la ayuda multimillonaria, creo que es la más grande de la historia, que se está aprobando en Estados Unidos para los damnificados para todo lo que la economía se está perjudicando por el tema del coronavirus, la aprobó el Senado. O sea, Trump lo que dijo es: apenas llegue el Congreso la firmo, pero no fue a la inversa. O sea, al Senado norteamericano no se le ocurre que no tiene que aprobar una medida que se va a aplicar en el Poder Ejecutivo en Estados Unidos. Bueno, en España también, la ampliación del estado de alarma, que es esto, lo que fija la cuarentena en España, y todo eso lo aprobó el Congreso. O sea, el Congreso se reunieron algunos presenciales, otros de manera tecnológica, pero lo aprobó el Congreso, claramente. Que
o sea, es una locura que el Congreso no esté funcionando en este momento. Cuanto más tendría que funcionar. Bien. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta que quieran aprovechar para hacer, pero creo, Darío, y te comprometo, aprovechando que esto ha salido tan lindo y tan cómodo, que tratemos de darle cierta periodicidad y cierta frecuencia, así que después charlamos para volver a hacer una de estas en no tanto tiempo, y desde ya, por si no lo están haciendo, los domingos Lo Perfecto está publicando la columna de opinión más leída de todos los domingos siempre en Infobae, así que recomiendo que computen ahí esa lectura dominical de nuestra pluma estrella del partido. Así que Muchas nada, gracias. bueno, Lo haré y sí, arreglemos y haremos, hagamos otras charlas. Yo también me encanta, me sentí muy cómodo. Ahí estoy viendo amigos que escriben, Chownik, Cristian Mealla, les mando un abrazo y lo que quiero es básicamente agradecerles mucho a los que participaron, porque la verdad no daba abasto, tenía que hablar, pensar en lo que hablaba y veía todos los mensajes es y no difícil. paraban, eran incesantes. Y bueno, nada, me encanta poder tener este tipo de comunicaciones donde la gente pueda escuche y acá dice Sergio Apichera que le mande saludos a su esposa Laura. Saludos, Laura. Saludos, Caro. Ahí te vi. Veo que pasan a mí y bueno, vale, hagamos más, sí, encantado. Bueno, igual si tienen más preguntas, no se calienten, semana que viene o cuando sea las respondemos. La idea justamente, como dije antes, es que puedan ir conociendo las distintas personalidades del partido y sin lugar a dudas, siempre es rico charlar Gaby con Darío. Así Chownik. Bueno, un placer, que muchas gracias y nos vemos en la próxima y gracias a todos los que la siguieron. Ahí Gaby dice que está bien y hablamos de cultura. Claro, sí, hablemos, es muy importante en este momento también la situación también cultural. Alan, abrazos a todos. sí, recuerden, se pueden afiliar y sumarse y demás en mejorar.com.ar. Nos vemos la próxima.